con el tema. Este es el punto. Creo, yo mal no recuerdo, estuve revisando, ustedes me dirán, yo no quiero volver demasiado atrás porque si no vamos a perder demasiado tiempo y no quiero, más allá de que ustedes me digan, bueno, a mí me interesaría poder volver atrás por algunas cuestiones. Me refiero a los primeros 26 versos, ¿no es cierto? Yo lo abro acá, pero lo abro, digamos, como para recordar simplemente el hecho de que en estos primeros 26 versos, hasta el ciclo terminado lo que opina en cierta parte de la crítica es el hecho de que una de las cosas a pensar posiblemente es que esto es una especie de tragedia, ¿no? El hecho de que no podemos determinar con certeza a qué género podemos, de esos géneros que tradicionalmente advertimos en las poéticas antiguas y sobre todo, bueno, por supuesto que la poética de Horacio es posterior a esto, pero es evidente también que las poéticas, quienes llevan a cabo semejante tarea, lo hacen sobre la base de los textos preexistentes. Y uno no podría señalar con certeza a qué género pertenece este Carmen 63. Ustedes seguramente el Carmen 64, bueno, lo han visto como perteneciente a la épica por muchos motivos, pero quizás una de las cosas que puede decirse acerca del Carmen 64 es la reducción de la extensión, pero con esto de que estamos trabajando con la novela, yo me he encontrado con un texto, yo no sé si lo tengo acá en el pendrive, pero se los recomiendo, si no lo voy a copiar y se los voy a mostrar. Hay un texto de Bakhtin que ha sido recuperado no hace demasiado tiempo, en donde Bakhtin, traducido por Taurus, hace ciertas disquisiciones, es una serie de ensayos, entre la diferencia de la épica y la novela. Y una de las cosas que dice Bakhtin acerca de la épica es que se caracteriza por un ego que funciona como un narrador, pero de hecho que han ocurrido en un tiempo demasiado lejano y que se refiere temáticamente a cuestiones que afectan a la comunidad toda, por ejemplo. Y esto, en cierta medida, es lo que podemos encontrar en el Carmen 64, si lo considero en el trazado general del poema. Por supuesto que si me detengo en la éfrasis, y esta es la característica esencial que presenta el Carmen 64, advertimos que la éfrasis de Ariadna abandonada nos remite a uno de los temas que advertiremos, por ejemplo, en la poesía elegíaca, ¿no? Este mal de amores, esto de, bueno, la expresión de la subjetividad, que es quizás la manera que podemos, así muy sencillamente, para definir qué es la lírica, ¿no es cierto? La expresión del mundo de la subjetividad del hablante, ¿no? Por supuesto que lo podemos también ver desde una perspectiva mitológica, pero el patetismo, la cercanía al sufrimiento de esta protagonista nos lleva a pensar o a repensar otras cuestiones desde el punto de vista genérico discursivo. Pero en cuanto al Carmen 63, la apertura de ese Carmen 63, que es este griego que se llama Atis, porque es un griego, y digamos que lo que hace Catulo es ponerle el nombre de ese personaje mitológico, nos aventura a repensar la cuestión del género. Por eso es que hay algunos estudiosos que consideran que esta es una suerte de tragedia. Y además, una de las cuestiones que lleva a habilitar semejante cuestión, perdone la redundancia, es el hecho de que comienza in medias res.
Y es esto el arranque, ¿no? El hecho de que llega este Atis en un estado de furor incontrolable y va muy rápidamente, se produce el hecho nuclear, la acción nuclear de todo este poema, que es la emasculación por propia mano que produce el personaje. Ahora, una de las cosas que yo fui destacando y que las vamos a seguir viendo a lo largo de este segundo momento que vamos a comenzar a desarrollar es la cuestión de la rapidez, ¿no? La cantidad de palabras que, por ejemplo, en esta primera parte, del 1 al 26, yo lo destaqué con color rojo y ustedes van a ver, ¿no? La cantidad sobre todo de adjetivos o de participios funcionando como adjetivos que aluden a la cuestión de la rapidez. A esto podemos asociarlo este carácter furibundo, descontrolado que presenta el personaje y aquellos que siguen a este personaje, ¿no es cierto? Y hay otra cosa que yo señalé, bueno, esa cosa de estar poseído con una suerte de furor, lo habíamos marcado con color verde, pero también hay otra cosa que cromática es una cuestión absolutamente incidental, esta cuestión cromática, el hecho de estar errante, ¿no? Esto también me parece sumamente importante en este poema. Y esta cuestión del vagabundeo, de la cuestión errática, nos lleva a presentar un personaje que va a estar, digamos, en la dimensión más otra que podemos encontrar en relación a un vir romanus. Y en este punto es lo que a mí me parece que debemos destacar en cuanto a pensar qué sucede con la elegía romana. Entonces, viene todo este preámbulo que yo acabo de hacer para advertir que también en este poema 63 nos vamos a encontrar con algunos de los elementos que después hallaremos en la poesía elegíaca, ¿no es cierto? Porque la elegía romana tiene particularidades si la ponemos en comparación con lo que podemos denominar el género elegíaco, ¿no? Sobre todo porque parte de la idea que este amante, porque esto es un punto muy interesante, en la elegía romana, quien habla, y encontraremos por supuesto un ego que enuncia, y esto también resulta sumamente importante, que acá lo advertimos en el Carmen 63 en la medida que este narrador hace como un desplazamiento de su voz como narrador para hacer un préstamo de voz al protagonista, ¿no es cierto? Que habla acerca de qué es lo que siente una vez que descubre aquello que ha hecho. Y que por supuesto eso que hizo no tiene vuelta atrás. En la elegía latina, en la elegía romana, una de las cosas con las que nos vamos a encontrar es el hecho de que hay un ego que enuncia, que es un vir romanos, pero que sin embargo se somete a los designios de una amada. Con lo cual, bueno, yo les recomiendo ya que se lo pueden conseguir, porque lamentablemente no podemos acceder al instituto, que está todo en cajas para hacer el traslado de un piso a otro, una cosa así por el estilo, de una parte del edificio a otra parte del edificio, pero sí hay por lo menos en internet, porque yo lo tengo bajado de esa manera, parte de lo que fue, o que es, la tesis doctoral de Alicia Schmitz. Ella trabajó a lo largo de su vida, gran parte de su vida como investigadora, trabajó sobre la elegía latina, particularmente sobre Tibulo. Tiene mucha producción sobre Tibulo, pero después su tesis doctoral trabaja con toda la elegía y va precisamente de Tibulo a Ovidio.
pensando como Tibulo, como uno de los iniciadores, y eso está en debate, porque hay quienes consideran que Catulo es el iniciador de la herejía latina, y se clausura esto sí o sí con Ovidio, por múltiples motivos se clausura en Ovidio. Y digamos que lo que dice Alicia es el hecho de que el varón romano hace como una suerte de subversión, porque si el varón romano es activo, es aquel que somete, es aquel que no expresa sus sentimientos, que mantiene la continencia en lo que respecta a dar a conocer su subjetividad, a exhibirla, bueno, lo que vamos a advertir en la herejía latina que es precisamente lo contrario. Entonces, convirtiéndose en un servus, ¿se imaginan ustedes lo que significa eso? ¿No? Convirtiéndose en un servus y llamando a esta amada la domina. Es decir, que se produce evidentemente una inversión, ya una inversión que afecta a lo político social, ¿no es cierto? Y esto de alguna manera, ya que no, bueno, esto lo digo un poco como para adelantarnos a lo que vendrá, que no será, nos faltará mucho tiempo para que lo abordemos, es algo que nosotros podemos ya advertir en este Carmen 63, ¿no? La manera en que Atis, convertido en sacerdotisa, ¿no? Este es un punto maravilloso porque tenemos acá un efectivo travestimiento, ¿no? Un travestimiento que no es simplemente una cuestión de cambiar de ropa, porque eso es travestirse, sino que este travestimiento tiene consecuencias o surge a partir de una metamorfosis del cuerpo, ¿no es cierto? Esto es lo más grave, además, y no tiene vuelta atrás. Y lo que vamos a encontrar aquí, ella, ¿no? Ella se considera una fámula, es decir, una serva al servicio de una domina, ¿no? La llama era, ¿no es cierto?, que es hablar precisamente de alguien que es la dueña, ¿sí? Esto es lo que resulta sumamente interesante. Ahora, nada, vamos a avanzar porque si no me voy a quedar hablando de esto y no vamos a dar nada de texto, porque lo interesante es poder visualizarlo esto en el texto. Encontramos este primer momento que nosotros hicimos del texto, y yo lo voy a clausurar ahí, no voy a volver demasiado atrás. Nos encontramos con esta cuestión de lo furibundo, el furor, la rapidez, lo vertiginoso, ¿no? El entrar en una espacialidad que va a ser exactamente una espacialidad opuesta a la de la luz, ¿sí? Ustedes van a advertir en la primera parte esto de encaminarse hacia los lugares oscuros, ¿no? Hacia los sombríos lugares, dice coronado de bosques, coronado de selva. Bueno, selva, entendámoslo en qué sentido, ¿no? Esto de ir a la montaña, esto que tantas veces hemos señalado como la oraigancia. Y hay un punto que yo creo que no vamos a hacerlo, pero yo les pido por favor que ustedes lo miren, lo lean, que es cuando Atis, tras el sueño, porque esto es lo que resulta interesante también, porque se considera que es una tragedia, también por estas unidades, el respeto de las famosas unidades aristotélicas, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son las unidades aristotélicas? No lo saben. La unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de lugar. En realidad, de lo único que habla con precisión Aristóteles en su poética cuando se refiere a la tragedia es en cuanto a la unidad de acción. Y él dice que para no
convertir, ¿no es cierto?, el argumento, el llamamiento en un dislate, hay que respetar una unidad de acción argumentativa, argumental. En realidad, cuando él habla del tiempo y del lugar, no resulta tan preciso. Esto lo vamos a encontrar en las poéticas humanistas, que van a decir que una tragedia, para ser tragedia, tiene que desarrollar la acción, esa única acción, una acción concentrada, evidentemente, atravesada por la unidad del argumento, ¿no? Por un argumento nuclear. La acción tiene que transcurrir en un único lugar y a lo largo de 24 horas. Eso así es una de las formas en que también se define la tragedia. De esto mucho nos ocupa Aristóteles, sí de la unidad de acción, pero sí él sugiere, bueno, que el tiempo de la acción no transcurra, no presuponga años, ¿no? Y que no haya tanta diversidad de lugares, porque en definitiva también por una cuestión de performance, ¿no? No lo podían representar esto en el escenario donde se representaba la tragedia clásica. Sin embargo, Catulo en parte lo respeta, porque él va a trabajar específicamente sobre aquello que le pasa a Atis y va a ser en un único lugar, que es precisamente en las cercanías del monte Díndimo, donde está digamos, el lugar en donde Cibeles es reina y señora. Y va a transcurrir 24 horas. Todo esto se presupone que transcurre de noche. Es que hay que pensar que posiblemente estos rituales tenían lugar a la noche. Y vamos a encontrarnos, quizás en esta parte, que ahora vamos a trabajar, el hecho de que ¿qué es lo que pasa cuando el sol sale? Quedan agotadas tras ese furor, tras esas danzas, tras ese no sé, es una performance agotadora. Entonces se duermen. Y cuando sale el sol representando el conocimiento, la luz de la realidad, ahí se da cuenta de una realidad que no puede modificarse. Y entonces comienza una suerte de alabanza a la patria a la que no se puede volver. En cierto punto tiene muchos puntos de partida con vacantes. Totalmente. Claro. Si nosotros pensamos lo que pasa en las vacantes en Wikipedia, ¿no es cierto? El famoso enloquecimiento, el furor que sume Dionisos a su tía, a sus tías y al resto de las mujeres, a la madre de Penteo y compañía, ¿no? Y cómo subjetivamente lo lleva a Penteo a la muerte, también travestiéndolo. También hay un travestimiento por parte de Penteo. Todo eso ocurre a la noche y cuando termina esto se dan cuenta de lo que han hecho, ¿no es cierto? Bien. Lo que sí habíamos mostrado es que me parece realmente impresionante cuando es la alocución de Atis, que comienza, fíjense esto que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, en este verso, ¿qué verso estamos? Con 15, esperen que lo miro porque con los renglones que yo pongo, 15, 16, 17, 18, por ejemplo, acá ustedes ven esto de alegrar con precipitados derroteros, si es que podemos decir esto, con esos precipitados vagabundeos, ¿no? Porque aquí aparece este sustantivo de error, el ánimo de la dueña, esto que yo les señalaba, ¿no? Y aquí comienza, esto forma parte de lo que dice Atis, por supuesto que ya transformado su cuerpo en travestido, aparece esta suerte de himno que yo les decía, un himno que uno lo advierte por las repeticiones anafóricas, por las
estructuras simétricas, en todo caso por esta cantidad de proposiciones que podemos considerar más temporales, temporales más que nada más que temporales locativas, que están introducidas por este UBI y que, bueno, acá directamente habla de lo menádico, por lo cual hay como una mezcla, una mixtura, que esto es un problema del propio Catulo, ¿no es cierto? Fíjense esto que yo les decía, ¿no? Las repeticiones anafóricas que se ven claramente con este UBI, ¿no? Puesto, a ver si lo puedo poner un poquito más grande, para que ustedes lo puedan ver. Y vuelve a aparecer esto de la Waka Course, ¿no? Y esto de andar como revoloteando, yendo de un lugar a otro, que yo les he destacado justamente también con azul, una cosa así, este infinitivo volitare que de alguna manera marca este estado de vagabundeo, ¿no? Y lo que habíamos señalado, que esta parte termina en este verso 26, cuando habla de estas danzas, que por supuesto, bueno, es muy difícil poder entender a qué danza se está haciendo referencia, porque también el propio Catulo hace una mezcla, ¿no? Lo último que yo mostraba es que esta palabra, el famoso tripudium, que Catulo utiliza, que transfiere este uso de una palabra que pertenece al orden ritual romano para referirse a un ritual que está en el Mar Negro, ¿no? De comunidades orientalizadas, con lo cual también esto es un error. Un error, quiero decir, una equivocación, porque evidentemente, ¿cuál era la, digamos, la experiencia que podía llegar a tener Catulo? Bueno, entonces, por eso es lo que ustedes ven acá, este comentario que yo les hago acá, que poco tiene que ver con hay cosas que dice Fordyce en su edición sobre Catulo, ¿no? Imagínense ustedes que no tiene nada que ver el hecho de hablar de estas danzas que evidentemente refieren a un paso de 3 a 3 pasos, ¿no? Que están tomadas de estas corporaciones religiosas, como es la de los hermanos Arbales y la de los Arios. Sobre los Arios, por supuesto, se refiere Virgilio en el libro octavo de la Eneida, cuando Eneas va a buscar a Evandro, ¿no es cierto? Y Evandro y su comunidad de Árcades están celebrando los beneficios que ha hecho Heracles al respecto, ¿no es cierto? Y ahí aparece la mención de los Arios. Bueno, y pareciera ser también que hay un verbo que se refiere a esto. Bueno, listo. Esto era esta primera parte, ¿no? Ahora vamos a meternos en la siguiente. En la siguiente parte, que es la que nosotros tenemos acá. Voy a agrandar un poquitito esto. Bueno, y vamos a intentar empezar a ver qué hacemos con nuestro metro. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, yo voy a volver a poner vamos a volver a poner un esquema básico, ¿no es cierto?, del Gariando, y vamos a pensar a ver si esto se respeta o no se respeta. ¿Sí? Voy a poner simplemente acá el que propone Lía Galán. Saben ustedes que no es el único, de esto lo hemos hablado más de una vez. Pongo el esquema que ella nos propone acá. Ya lo separa, ¿eh? Lo separa en distintos
pie. Sabemos que esto viene del jónico a minore, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver acá ella no señala nada, pero acá estaría la cesura, ¿sí? Estoy en la página 48 del prólogo de la edición de Lía, pero ella no señala. Ustedes se dan cuenta que meterse con el Gariambo es meterse en algo bastante probado, porque no se sabe muy bien qué es lo que pasa con esto. No, voy a hacer un... Voy a hacer aquí. Acá, ahora vienen todas las breves, ¿sí? Todas las breves. Ay. Por supuesto que si ustedes van a la métrica de cruces, esto yo lo he dicho varias veces, él presupone otro ictus acá. Esto ustedes lo tienen en el anterior documento, tienen un montón de cosas que yo he dicho al respecto. Y Crucius también habla de un posible ictus acá, ¿sí? Aunque uno lo podría pensar en otras de las breves que siguen. Lo que pasa es que, por ejemplo, Crucius no divide los pies. No divide los pies. Piensen ustedes que, para que ustedes se den una idea, el jónico a minore es dos breves y dos largas. ¿Sí? Este es el jónico a minore. Muy bien. Podría tener dos ictus, es lo que presupondría en todo caso Crucius. Bien, entonces intentemos hacer, yo me lo fui haciendo, acá estamos. Muy bien. Tenemos que comenzar en este verso 27. A ver. Ojo, que acá esto puede tener disoluciones o contracciones. Una larga puede disolverse en dos breves y dos breves pueden contraerse en una larga. Esto también puede ocurrir. Y es posiblemente lo primero que nos vamos a encontrar en este verso 27. Acá se cumple. Simulae, ¿no es cierto? Y acá se cerraría el primer pie. ¿Qué es lo que yo también en el anterior documento les he señalado la opinión de algún crítico que dice que esta breve que tendría que haber estado acá y acá hay una larga, como ustedes pueden ver, se produce como una inversión, ¿sí? Se produce una inversión. Ahora, el problema es que acá yo tengo todas breves. ¿Qué es lo que pasó? Se ha disuelto esta larga. ¿Estamos de acuerdo? Comitibus son todas breves. Todas breves. Piensen que el sustantivo es comitis, ¿no es cierto? Y ahí advertimos precisamente, ¿no? Esto es un ablativo, ¿no? En realidad un dativo, porque es a sus compañeras, ¿no es cierto? Entonces, esta línea es breve y lo que sabemos que tanto el dativo como el ablativo plural,
las dos sílabas finales, que es la desinencia propiamente dicha de ese dativo o ablativo en la tercera, en la cuarta, y en la cuarta, son breves. Este también es breve. Que es este. Acá nosotros tenemos que pensar que estas dos breves vienen de la disolución de una larga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cognitibus, estoy acá. ¿Y ahora qué pasa? Está trabada. ¿Y qué pasa? Está trabada. Yo lo pongo así para que ustedes se den cuenta que esa es lo que propone Crucius. Ahora, yo les puedo asegurar que en más de una oportunidad uno le da la razón a Crucius, le da la razón. Entonces, ¿cómo queda hasta acá? Simulae comitibus atis o atis, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Estoy acá. Breve, larga, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Tengo que buscarlo. Piensen que viene del verbo cano. Cano, el perfecto de cano es kekini. Kekini. Breve. Después uno verá si es ahí, es larga, cosa que lo es en la primera persona. Pero acá, que naturalmente es breve, porque le sigue, la consonante final es una T. Pero ¿qué pasa? Está trabada. Ahí está. Estoy acá. Esta es breve. La palabra, lo que hace Catulo con esta palabra es simplemente una transliteración del griego. Es una transliteración del griego. ¿Sí? Y podría pensar acá, en este ictus, y acá se cierra. Y acá viene la sucesión de breves. Y la última es ángeles. Si quieren ponerle ángeles, pónganle ángeles. Entonces, ¿cómo leemos esto? Simulae comitibus atis quequinit nota mulier. Nota mulier. Bueno, ¿hagamos otro? ¿Pueden haber disoluciones y cambios en todos los metros? ¿En todos los pies? En todos los metros. Sí, en bastantes de ellos. Sobre todo en las largas. En estas posiblemente no. Pero en estas que no tienen ictus, sí. En esta puede haber disoluciones. Podría haber acá, aún teniendo un ictus. Podría estas dos, que son breves, contraerse en una larga, ¿Sí? Yo creo que les di todas las posibilidades. Se las había anotado en algunas de las clases. Vamos entonces a ver el siguiente Galeano. Bueno, otra palabra. Acá hay una acumulación de palabras que tienen origen griego. La siguiente, además de este nota que tenemos acá, es tiasus, ¿no? Ustedes van a ir a buscar y van a encontrarse que también es una transliteración del griego. Las dos primeras son breves, y esta, que naturalmente es breve porque es un nominativo singular de la segunda, está trabada. Diasus. ¿Sí? Acá no va a haber problema, Acá no va a haber problema. Esta está trabada, repente, estoy acá. ¿Sí? Repente, linguis. No se dejen llevar por el hecho de que no se olviden que es un ablativo, repente. Repente,
muchos adverbios. Es breve, es breve. Via sus repente linguis, cesura. ¿Sí? Y ahora, trepidantibus ululat. Acá, evidentemente, ¿se acuerdan que yo les había dicho? La otra posibilidad, en lugar de tener la cesura, el límite del pie como lo marca Lía, acá, hay otros que lo sugieren acá. Hay otros que lo sugieren acá, con lo cual quedaría de esta manera. Y tiene bastante sentido, yo lo he dicho en más de una oportunidad esto. ¿Por qué tiene sentido? Porque esas dos breves que nos encontraríamos en este punto, que nos vamos a encontrar acá, pueden representar la disolución de esa segunda larga que encontramos en el pie del jónico a minore. Por eso, esta segunda larga es la que estaría representada por estas dos breves. Por eso es, y por supuesto, el último pie es ángeles. Más allá de que sea ángeles, es cataléptico, es decir, está incompleto. ¿Sí? Está incompleto. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Estamos de acuerdo en esto que acabo de decir? ¿Sí? Entonces. No, debería ir uno antes, una breve antes. ¿En dónde? Después de ti, repitando. Acá, esta es larga. No, después por eso, el ti. Las dos son breves. Pero por eso, una de esas breves me está reemplazando la larga. Porque es Las larga, dos breve, larga, podrían estar larga. reemplazando a la larga. Claro. Las dos podrían estar reemplazando a la larga, porque si no, ¿qué pasa con estos tres, con estos tres breves acá? Por eso son larga, breve y Bueno, ángeles. por ejemplo, si vos lo ves, no me acuerdo ahora quién es el que hace también una posible separación de los pies y te marca esta otra posibilidad que yo les acabo de señalar, ¿no es cierto? Porque el único lugar en donde se produce esa especie de inversión es entre el primero y el segundo pie. Claro. ¿Qué pasa? Esta larga que tendría que estar acá y esta es una breve que tendría que estar acá, se entrecruzan. Claro, entonces la clase solo se unía en los primeros dos. Claro. Okay. Entonces, esta sería la otra posibilidad. Que en lugar de estar acá, el límite esté acá. Así lo marcan también estas dos posibilidades. Claro. Por eso es que uno podría decir tiasus repente linguis trepidantibus ululat. ¿Sí? Pensar en otro ictus acá como es lo que marca Clusius, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Pero ese no cae en la I. Pero ¿cómo la decís? Trepidantibus. Pero no son seguidas. Sí, pero lo que te marca Clusius, y además eso es absolutamente imposible que lo puedas reproducir, puede ser en una breve o en la otra breve. Por ejemplo, si vas a Nugaret no te pone ningún ictus. Entonces tenés el ictus en la larga y Y quizás en alguna de las otras dos breves que siguen. Nugaret no pone un solo ictus. Y si ustedes lo ven, no me deja mentir que lo tiene también ahí Male, la edición de Lía, no sé, vos la tenés también, ¿no? Sí, acá. Ella no pone ningún ictus. Me marcan las largas. Y yo creo que pone nada más que las largas y chao. Claro, siempre la tercera. Nugaret no te pone ninguno. Y Crucius te pone en demasía. Claro, Entonces vos decís, a ver, ¿a quién confío? Y agarrate, Catalina. Igual, yo creo que también un poco depende del caso. Cuando estábamos con Darío, la otra vez, armando los últimos versos, vimos que había algunos donde seguíamos a Nugaret y otros donde seguíamos
donde sería ese cruce por ahí. Y para mí depende del caso. Depende. Claro, no podés decir trepidantimus, eso es espantoso. No tenés como defenderlo desde el punto de vista melódico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, una cosa es la métrica y otra cosa es el ritmo, que eso tampoco es algo muy difícil de poder recuperar. Imposible, yo creo. Por eso que la métrica, como es medida, ahí tenés de dónde tomar algunas consideraciones más certeras, ¿no es cierto? Pero cuando pretendés recuperar el ritmo, yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Bueno, gente, veamos esto y sigo y seguimos. Yo marqué en esta segunda parte, y ustedes lo van a ver, este símil que lo pone en posición inicial, que como ustedes pueden ver, está introduciendo, y esa es la nota que yo pongo abajo, está introduciendo una temporada, ¿no es cierto? Ha terminado una primera parte, que es esta, la de la Orey vacía, esta especie de himno que se le canta a la diosa, que el propio Atis evidentemente se ha convertido en algo que va a ser impresionante lo que dice acá. Esta nota Mulier es una, cuando ustedes van a buscar aún el adjetivo, qué sé yo, en el diccionario griego, dice bastardo. Notos es bastardo, ¿no? Falso en otras acepciones, ilegítimo, ¿sí? Entonces se habla de una falsa mujer. Este es un poema impresionante para aquellos que quieran trabajar desde una perspectiva de género. Catulo fue un adelantado, ni se imaginaba lo que estaba viendo Catulo con este poema 63. ¿No? Esto denota Mulier, que va a ser el sujeto de esta proposición que se abre en símil. Tan pronto como, ¿no? En el momento en que, podríamos decir, tan pronto como, y más allá de eso no tiene demasiadas dificultades, yo creo que este primer verso que hemos hecho es toda la proposición, acá están todos los elementos, ¿no es cierto? Por un lado, el verbo cano que dijimos, el perfecto, tan pronto como atis, y fíjense que lo pone en posición central, siempre lo vamos a encontrar prácticamente en esa posición. ¿Por qué? Porque también le conviene desde el punto de vista métrico. Y conviene desde el punto de vista métrico. Tan pronto como atis, falsa mujer, mujer ilegítima, no sé si ilegítima, falsa, ¿no? Porque no es verdaderamente una mujer, es tremendo lo que está diciendo. Por más que desde el punto de vista lingüístico habla en femenino. Cantó, si quiere, yo puse cantó. En realidad emite una suerte de himno, podríamos decir. Cantó estas cosas, hay, ¿no? Neutro plural, a sus compañeras. Por supuesto que nosotros ponemos compañeras, se supone que todos los que están ahí, y él, Catulo, habla acerca de las seguidoras de Atis, habla de Gálae, por lo tanto las considera femeninas. A sus compañeras, ahí termina la proposición, ¿no? ¿Qué pasa? El cortejo, el tíazo. Yo les puse dos posibilidades para este verbo porque me parece, es un verbo que ya lo sabemos, tiene un carácter onomatopéyico. Me parece que podemos hablar de ulula, aulla, porque es eso, es ese hacer ¿no? Tremendo, eso puede ser una cosa espeluznante. Repentinamente, con sublenguas que trepidan, con sus lenguas trepidantes, ¿no es cierto? Temblorosas también, pero me parece que es como mucho más fuerte, ¿no? No tiemblan porque tienen miedo, al contrario, no tienen miedo a nada. Bueno,
nada, ven que es lo que yo les decía, que en el caso de Fordyce, él entiende que ese símbolo, que muchas veces no lo traducimos como si se tratara de un subordinante, Fordyce lo considera como tal en su comentario. Pueden bajarse la edición de Fordyce, gente. Hagan uso de esas posibilidades, ¿no? Y sobre todo, vuelve a aparecer símbolo, como yo les pongo acá, en el verso 31, produciéndose un verdadero paralelismo, ¿no? Después esto, ¿ven? El griego notos, que su significación insiste en esa suerte de ilegitimidad, ¿sí? Y después también el tíaso, esta suerte de cortejo, que es además también una danza de carácter orgiástico en honor a Baco. De nuevo estamos con esta confusión dentro de los ritos que pertenecen a esas culturas mistéricas o iniciáticas. Y también hace referencia a quienes participan de la danza, por eso es que van a encontrar la traducción de cortejo, ¿no? Y también esto, el collegium dedicado a honrar a Baco. Y que se habla también, esto es muy interesante porque esto también lo señala Fordyce, tiene algunos comentarios bastante importantes. Se habla de un posible verbo, y esto me parece muy interesante, que aparece en una tragedia de uno de los arcaicos tragediógrafos latinos, porque uno cree que los latinos no hicieron tragedia. Acá es lo que comprobamos cómo el canon lo hacen otros tipos que no son los que producen la literatura, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una cantidad de autores arcaicos que se dedicaron a hacer tragedia y lo único que ha quedado es la comedia plautina o la comedia de Terencio, que no la hace nadie, la comedia terenciana. Y sin embargo, hay tragedia en Roma. Hay tragedia. No solamente Pacubio, sino que otro de los arcaicos, el propio Enio, hace tragedia. Accio hace tragedia. Entre los arcaicos hay un desarrollo de la tragedia, pero evidentemente, ¿qué es lo único que quedó de la tragedia romana? Séneca. Séneca. Evidentemente ha tenido mucho que ver la recuperación posterior de los textos, pero sea en la misma antigüedad, cómo es aquello que ha formado parte del canon o que se ha desechado, desestimado. Y es el significado de este tíaso o de este verbo tíaso, que significa celebrar los ritos de Baco. ¿Sí? Bueno, y algo que decíamos del verbo úrulo, ¿no? Que tiene que ver con este carácter onomatopéyico, que es el aullido con excitación religiosa, ¿sí? O bien proclamar o celebrar con aullidos. Bueno, vamos a seguir. Yo, ¿saben por qué hago todas estas cosas? Más allá de que lo hago para mí, esto de hacer todas estas notas, mi idea es que ustedes puedan hacer en algún textito un ejercicio de esta naturaleza. ¿Sí? Esto es hacer un comentario continuo. Pero ¿puedo hacer también un agregado también con respecto a lo que venías hablando antes? Con respecto a esto del Wagus, de todo lo que es así errabundo y es interesante después cuando mismo Atis hace todo, bueno, es como arrepentimiento, decir, bueno, dejé la patria y me fui a este lugar. Dejé la patria. Y también con respecto Sí. a esto es interesante todo cómo usa el címbalo, cómo usa el tímpano, que son instrumentos que vienen de otro lado, que no son romanos. De otro lado. O sea, que también son extranjeros, como termina siendo ella ¿Cómo no? al irse. Y ahí toda esa especie de alocución dirigida a la patria. Claro. Eso.
qué fuerte cuando hablamos de patria y ahora desde una perspectiva de género hablamos de matria, ¿no? Es impactante esto de cuando hablamos de patria y es un femenino y se supone que la patria procrea, ¿no? Y estamos adjudicando una raíz masculina que es la de pater, ¿no es cierto? Él hace una locución a la patria. ¿Y qué es la patria para Atis? Ahí ustedes van a encontrarse con una cantidad de locaciones, ¿no? Que son verdaderos símbolos de un joven, entonces podemos presumir que él es un joven que pertenece a la élite y que hace, digamos, toma lugar, toma posesión de una determinada cantidad de espacios. ¿Cuáles son esos espacios? ¿No? El foro, por ejemplo, pero también el gimnasio. Eso es lo increíble. El gimnasio. Entonces uno lo piensa en todos los tipos y las mujeres que vemos en los gimnasios haciendo bicicleta y todo eso, ¿no? También eso forma parte de esta nueva manera de ser ciudadano y de exhibirte de una determinada manera. Para los romanos era muy importante que te vieran, ¿no? Esto después, con el tiempo, y evidentemente el cristianismo tuvo mucho que ver al respecto, esto de reconcentrarte, ¿no? De ocupar otro tipo de espacialidades que eran espacialidades interiores. Para un romano lo importante era mostrarte, que te vieran en determinados espacios. Porque el ocupar esos espacios te hacía un kiwis. Y acá se ve muy bien cuáles son los espacios de este futuro kiwis. Tenías que mostrarte, él dice, yo era la flor de la palestra. La flor de la palestra. No, y me ponía, me embadurnaba con aceite. Es impactante. ¿Qué se suponía? Y además la participación en determinados encuentros sociales. Porque acá tiene que ver con el formar parte de un simposio, ¿no es cierto?, de lo simposíaco. Y además, lo simposíaco tenía una relación no solamente con el afuera, sino también con el adentro. Y acá hay alguna cantidad de cosas que también nos va a remitir a la elegía. Esto de, bueno, cómo se adornaban las puertas, cómo se adornaba el adentro para formar parte de esa organización simposíaca. Todo eso lo deja de lado. Todo eso lo deja de lado. Y no lo puede recuperar. ¿No? Bueno, acá, este verso que yo llené de colores, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de repitencias de sonidos, tanto vocálicos como consonánticos, que nos llevan evidentemente a reproducir una especie podríamos decir, no sé, no quiero decir, de una enargueia que no es solamente visual, sino que también es sonora, ¿no? Esta representación vívida, esta descriptio vívida, que no es solamente visual, no pensemos solamente en una éfrasis visual, sino que también se habla de éfrasis sonora, ¿sí? Y fíjense, miren la repetición de las vocales, ¿no es cierto?, tanto en el comienzo como en el final, ¿no? ¿Cómo las va articulando Catulo? Tenemos dos E acá, después comienza, pone dos E y una A, y en el final va a poner dos E y una A. Y al mismo tiempo nos encontramos, yo también le fui poniendo, ¿qué pasa con la repetición de las consonantes? Observen ustedes la repetición de las nasales, que tiene que ver directamente con el sonido del tamboril, porque esto es un tamboril. Ese es el tímpano, es un tamboril. ¿No? Y además, qué interesante este verbo.
este verbo. No nos olvidemos que el tamboril se hacía con una piel, con el cuero de un bovino, ¿sí? Podría ser el cuero de un bovino, que se lo tensaba, ¿sí? Y observen ustedes la presencia de este re, que es un intensificativo. Y acá cambia. Este verso está simétricamente dispuesto, y estoy segura que cuando hagamos la métrica, la cesura la tengo acá. Y entonces observen ustedes qué tipo de consonantes acumula en esta primera parte y qué tipo de consonantes coloca en la segunda parte. ¿Qué son los címbalos? Son esas especies de, como de chinchines, una cosa así, ¿no? También son son percusivos. Y observen ustedes la repetición de las vocales y esta repetición que yo les señalo, ¿no? En cuanto a estas culturales. Hacemos en la métrica esto, a ver si se cumple lo que yo les proponía. Tengo dos breves, sin lugar a dudas, ¿sí? Larga, sin lugar a dudas. Esta es breve, no por nada digo tímpano para referirme a esta pequeña membrana que tengo en el oído que hace que resuene, ¿no es cierto? Y acá cierro el pie. Esta es la larga, no me cabe duda, porque está trabada, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, Crucius le pone, yo creo que antes no lo hemos puesto, pero se le puede poner un ictus, ¿no? Estas son, esta es una breve, y acá están las dos largas que yo preveía antes de poner la cesura, ¿no es cierto? El verbo rebuglio, con esa U larga. Sí, y esta ahí está trabada. Y si me voy para arriba, voy a advertir cómo tengo esa I antes de la cesura. ¿Sí? Entonces tengo también esto que decía el profesor Bacaro, ¿no? Que es un tipo que sabía mucho de métrica, que decía que existían las rimas internas en latín. Él hablaba de rimas internas, ¿sí? Bueno, y acá, de nuevo, tengo las dos breves, acá tengo la larga, y ahora van a aparecer toda esa cantidad de... Bueno, esta es una larga, le puedo poner simplemente una X, porque es Ángel, ¿no? Y podría considerar que acá, ¿no es cierto?, puede estar ese ictus, considerando que el límite del pie puede estar ahí o puede estar acá, conforme los distintos metricistas. Entonces, ¿cómo leo esto? Lehuetín, panún, remugit, kawakim, balá, recrepam. ¿Lo leo de vuelta? ¿Por qué la primera E de recrepam es breve? ¡Ja! Buena pregunta. Porque vos tenés una líquida constituyendo grupo consonántico. Y los poetas lo usan ad libitum, te diría. Ad libitum, a piacere, digamos, ¿no? Ya desde Homero en adelante. ¿Cómo? Ya desde Homero en adelante. Pero, ¿qué te parece? Y cuando lo necesita, traba. ¿No es cierto? Lehuetín, panún, remugit, kawakim, balá, recrepam. Entonces esa RG es un grupo consonántico. La CR es un grupo consonántico. Claro. La CR es el grupo consonántico. Y miren esto, gente. Re.
la intensificación que presupone este re, que es claramente, o es un intensificativo, como yo siempre digo, que recordaban nuestros maestros, o es un intensificativo o niega el significado de la palabra que están, de la raíz que están presentes. Muy simple, miren todas las posibilidades. Yo puse para este remugio la posibilidad de resonar, bramar, mugir. Elijan el que quieran, ¿no? El liviano tamboril, con lo cual hay como una suerte de antítesis, ¿no? El tamboril es liviano, pero el sonido que produce es un sonido tremendo, flamante. Una especie de oxímoron. Sí. Y por el otro lado, crepitan. Yo intenté mantener en la traducción, ¿no? La presencia de esa gutural. Crepitan los cóncavos címbalos. Claro, que ahí Lía directamente pone resuenan manteniendo el re. Claro, ¿viste? Sí, buscás. A ver. No sé cómo pone, a ver, Lía pone. Crepita, resuenan los cóncavos címbalos, brama el ligero tamboril, bueno. Son exactamente iguales las dos. Totalmente, por eso yo les dije que la simetría que se produce acá es perfecta. Y observen ustedes que si pensamos que ahí cae la cesura, yo ya les había anticipado, ¿no? Por un lado habla de lo que provoca este tamboril, y por otro lado lo que provocan los címbalos, ¿no? Y esto que vemos acá también va a ser muy interesante. De nuevo nos vamos a encontrar, ven que yo se los marqué nuevamente con rojo, esta idea de la rapidez, ¿sí? Terminó la locución de Atis y va a tener lugar la oraibasía, ¿no? Que ya en cierta forma había sido anticipada. Hacemos la métrica breve, larga. Wiridem, y acá, acá va a aparecer, miren ustedes lo que hace justamente Catulo. Pone una sucesión de breves que representa la rapidez de ese paso, ¿no es cierto? Acá, fíjense que todo esto es breve, ¿no? Lo único largo que yo me voy a encontrar hasta acá, y todo esto es breve. Evidentemente, la larga que yo hubiera esperado en este punto, ¿no es cierto? Esta larga la disuelve. Wiridem quitus aditidam, oidam. Y ahí pongo la cesura. Y acá, breve, acá no tengo problema, pero verán, T, ahí la breve porque es ablativo, y toda la sucesión de breves. Es impactante lo que hace en este verso. Es impactante cómo a través de la sucesión de sílabas breves representa la rapidez del paso. Wiridem quitusaditidam properante pere corus. Podemos pensar acá, ¿no es cierto? Perdón. Sí. Una pregunta. ¿Cómo funciona esto de que haya dos largas consecutivas que tengan mismo? Mira, el único que señala esto es Crucius. El resto de los metricistas o de los manuales de métrica, y aún lo que podés encontrar hecho por Lía, no te marca nadie eso. Y te marcan solamente te marcan
estos ictus, ¿no es cierto? Ya dijimos que estaba en la 49, ¿no? Lía te marca, sí, te marca, por ejemplo, ahora lo había borrado, pero por ejemplo, cuando cierra, este es el primer pie, ¿no es cierto? Acá marca el ictus, ¿no? Acá no lo marca. Y si vas a otros petricistas te lo marcan, ¿sí? Y después hace ahí la breve y te marca el ictus acá, y acá no marca cesura, por ejemplo. Pero entonces, digamos, ese ictus en DAM que está entre paréntesis es una alternativa. Yo no tendría que es una alternativa, es la alternativa que marca un metricista. Pero digo, No es que sea uno u otro, Crucius te mete los dos. Eso. Te mete los dos. Okay. Sí. Y esto mismo, también yo te lo pongo así, porque el único que marca esta posibilidad es Crucius. Y Crucius no, más que el ponerte la cesura, no marca límites de pies. Por ejemplo, eso es tremendo. Y el caso más extremo de todo esto es Lugaret, que no te marca, creo que tendría que volver a revisar a ver si te marca los pies, creo que sí, pero no te pone ningún ictus. Eso no me cabe ninguna duda. Entonces, Wiliden, quitus, si quieren ponerle ahí quitus ad idam o idam, properante pedicorus. Y entonces acá, ¿no? Está marcando no solamente por una parte el sonido de los instrumentos, sino esto, ¿no? El rápido coro. Acá ya no habla de tiazo, utiliza una palabra romana, una palabra latina como es el coro, a pesar de que también tiene un origen griego, ¿no es cierto? El rápido coro, con paso apresurado. Yo puse paso, podrían poner ustedes con pie apresurado, porque es lo que tenemos acá. O bien, apresurando el paso, esta es otra posibilidad, considerando eso un ablativo absoluto, ¿sí? Con paso apresurado o apresurando el paso, se aproxima, se acerca, acá está el verbo adeo, ¿sí? Se aproxima al verde ida, que es el monte, ¿cierto? Bueno, a ver si terminamos aunque sea esta paginita y vamos adelante con, hacemos un descansito y ustedes me cuentan, a ver, qué anduvieron haciendo. Alguna gente sí vino a dar final. Y acá lo tienen, ven que llegamos al verso 31, que lo que habíamos anticipado, que Fordyce también lo había anticipado, ¿no? Si bien no tiene una posición anafórica, aparece obviamente simul, ¿no? Generando cierto paralelismo. Ahí hay un punto, ¿no? Podemos pensar en este otro momento, tan pronto como, introducido por ese simul, tan pronto como. Y acá, por supuesto, mientras que yo estoy traduciendo, en realidad estoy dándole un valor de proposición temporal. Si quieren, pueden no traducirlo de esa manera. Acá la idea es, esto constituye una unidad, animam agens, llevando el alma, sería, literalmente. Y en general, lo traducen como respirar fuerte, ¿sí? O bien, en realidad, respirando fuerte como Filegunda podría estar remitiendo a esto, en realidad.
Acá este verso es impresionante porque lo que ustedes advierten es que Simul introduce la proposición, pero fíjense cómo articula este verso. El verbo aparece en posición central, acompañando de este predicativo no obligatorio, con el que ustedes pueden advertir la repitencia que se genera en este waga wagit, ¿no? El sujeto está en el verso siguiente, que es Atis, como siempre en el mismo lugar. Vuelvo a insistir, le da la posición central, pero una posición central que se genera por una cuestión eminentemente métrica. ¿Sí? Entonces, la verdad que resulta un poco difícil traducir este verso. Primero, porque tengo dos construcciones, como ustedes pueden ver, dos construcciones participiales. Que también puede ser esto ¿cómo es que traduce Lía? Lía lo traduce como jadeando, enloquecida, delirante. Evidentemente no logra traducir tampoco este animam agens, ¿no? Como llevando el ánima, llevando el ánimo. Por eso es que yo puse avanza, jadeando, lo puse, la idea del animam agens, jadeando. Y el avance errante es lo que tenemos precisamente acá. ¿Sí? Y presuponemos, ¿no es cierto?, que en la traducción lo colocamos acá. Entonces, dos construcciones que son participiales, que podemos considerarlas una podría ser o ambas de carácter predicativo, porque lo son. Y tenemos también otro predicativo que es waga. Y acá, ¿no es cierto?, avanza Atis, dice, acompañada por el tamboril. Una serie de predicativos, ¿sí? También es otra construcción participial, comitata tímpano. También podríamos considerar dux, también como otro predicativo, porque todos de alguna manera dependen de wadit. ¿Cómo avanza? ¿Se imaginan ustedes el intento de representar esta acción, ¿no? Y es la conductora. Por eso es dux, que también es muy fuerte desde la perspectiva de que una mujer, una nota mujer, avance como conductora. Y tenemos evidentemente un qua, que es pero patanémora, a través de los opacos bosques. Bueno, terminamos esto. Si quieren descansamos un poco, porque ustedes no dan más o menos, pero unas notitas que yo les puse acá, esto ya lo hemos hablado, el carácter onomatopéyico de este verbo mugio, ¿no es cierto? Remugio. También este verbo reprepo, intransitivo, esto de prestar atención al prefijo. Nada, una referencia a vidis, ¿no?, que lo teníamos ahí, procedente de este verbo, ¿no?, que es reverdecer o verdecer. Algunas consideraciones sobre el monte Ida, esto de ver, ustedes tienen que consultar
los diccionarios un poco más académicos, porque si no, no van a encontrarse con estas posibilidades. Fíjense cómo se enuncia, ¿no? Las distintas posibilidades de enunciar este sustantivo ida. Lo que hace Catulo es romanizarlo, latinizarlo, pero también existe esta posibilidad. Después, bueno, ese properante, por eso yo les decía la posibilidad de traducirlo como un ablativo absoluto, por el hecho de que es el presente, el participio presente activo del verbo propero, ¿sí? Bueno, corus, que ya lo hemos hablado, hace un acusativo plural en us, ¿no? Corus, de esta manera. Bueno, nada, nos encontrábamos con los problemas de estas dos funciones participiales, del verbo anhelo, por ahí. Y esto de, como les decía, animam alex tiene el sentido, la significación de jadear por el hecho de estar llevando, cargando la vida. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de lo que hicimos hasta acá? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Está todo maravilloso? Descansemos unos minutos, relajémonos. Bueno, y ahora hacemos este es muy interesante. Comitata, ¿sí? Clarísimo eso, Larga, breve y acá ojo, ¿no? Atis, como siempre les digo, va a generar eso. Algunos ponen también acá, Bueno, Crucio le pone a todas las largas, le pone ictus. Si yo no le puse en algunas de arriba, pónganselo. Para Crucio, todas las largas tienen que llevar ictus. Comitata, atis, pimpalmatis. Pero va canemoradux, ¿no? Podría estar acá, pero va canemoradux. Y el corte para esto acá o acá. Esas son las dos posibilidades, las dos alternativas que ofrecen los metricistas, ¿no? Comitata timpalmatis, pero vaca nemoradux. Que además ustedes observen que también es un verso que tiene una distribución muy peculiar, ¿no es cierto? Acompañada por el tamboril como conductora, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, vaga, avanza, pero con ese carácter de erraduncia, ¿no es cierto? A través de los opacos bosques. ¿El anterior no lo hicimos? ¿No? Este quedó de arriba, digamos. Y va a quedar más o menos igual, Sí. Dale, pasa, si no. Sorprende. Hoy es mi día, ¿sabes? Está bueno esto. De Está poder lindo, hacer está lindo, algo. está lindo. A ver. Estaría bueno como poder conectarlo con la compu y hacer todo eso de Sí, hay que hacerlo eso, posiblemente sí. Yo lo veía en Emiliano Ruiz cómo que hace cosas maravillosas con él. Tenemos que pedirle clase, porque yo no puedo mover a lo sumo hago una cosa de con mi PowerPoint. A ver. Preguntas, Sigul, así, está bien. Furibunda, sí. Sí, ahí está bien. Sí, está.
Sí, ahí está bien. Pero ahí estás haciendo, a ver, furibunda, ponele ahí. Claro. Larga, breve, larga, larga. Acordate que eso comienza, por lo tanto las dos son breves. Simul-A. Sí. Y ahí tenés otra, porque eso no necesariamente te traba. Claro, y anhela. Ahí no te traba, ahí no te traba. No, porque Breve, la H larga. no traba nada. O sea, este es larga C. Esa La E es la también es segunda, larga. y ahí te tenés que poner. Claro. Porque, ¿qué pasó ahí? Yo que he esperado. Esta debería ser una larga. No, Sí, lo que símbolo. sí Larga, tendría que ser larga. una larga. Claro. ¿No? Se produce esa inversión Larga, de breve, la larga, larga larga. que tendría que estar en el primer pie que pasa al comienzo del segundo pie. ¿Está bien así? Ah, y la E de anhelans es larga. Esta. Sí. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Cómo eso es llegado? Es larga, breve, larga, larga. Claro. Son dos largas Claro, juntas. breve, breve, larga, larga. Claro, estamos acá, mirá. ¿Ven? Está acá. Pero está bien, o sea, furibunda queda justo con breve, la presentada breve. Eso seguro. Furibundo. Claro, Ese sí, es sí, larga, breve, A larga, eso larga. debería ser una larga. claro, sí, hasta ahí sigo. Y acá es la breve. Larga, breve, larga y Está larga. bien, pero ahí se disolvió la... No, perdón. Esta es larga. Esta es larga. Anhelo el verbo. Está bien, entonces, en simul debería haber habido una larga. Ahí tendría que haber habido una Está larga. bien, pero o sea, lo que pasó es que se disolvió, no que se intercambió el lugar. No, se disolvió. Está bien. Pero naturalmente hay una inversión. Eso no lo comprendo. Vos pensemos, terminalo. Furibunda, ahí. Simulané, lans, guagaguá, ahí da, sí. Ahora vos. Acá cierro, ¿no? Sí, podés cerrar ahí. No, al final. Esto no era lo que habíamos. Son tres. No, Son no, tres. no, son No más. tres seguidas. Tres Ahí tenés seguidas. cuatro. Porque sí podés poner uno en Guadit o en Guadit Animam Agens. O sea, O lo pones en Guadit Animam Agens o en Guadit Animam Agens o Guadit Animam Agens. Crucius te lo mete después del último ictus, ¿no? Y ahí, furibunda, simulané, lans, también podés poner el ictus ahí está. Eso es. Y hay. Se junta de am y a, ¿no? Animam, am. Claro, porque tenés acá. Sí. Ah, ok. Cuenta como una sola breve. Ahora sí. Sí. Había algo que Sí. yo Pero yo te diría que habría que dejarlo eso. ¿Qué? Porque ahí habría como un hiato. Algo que no entiendas. ¿No? Animan against. Yo lo dejaría porque no te dan las tres últimas juntas. ¿Qué es lo que no entendés? Dos breves. Catalina, mirá. Este Ah, es M, A. el cónico aminore. Esa es la matriz para entender el gaviaco. ¿Sí? Entonces, muchas veces te vas a dar cuenta de que en cierta forma se cumple, sobre todo en el segundo pie. Pero ¿qué es lo que pasa? Se produce una inversión. ¿En qué sentido? ¿Cómo es el segundo? ¿Cómo tendría que ser el segundo? El segundo tendría que ser así, ¿no es cierto? Pero acá se produce lo siguiente. Esta larga de acá cambia de lugar. Y esta breve que está acá se coloca aquí. Y eso tiene además un nombre, una anaclasis. Clases, sí. Se llama anaclasis.
Ustedes lo tienen en el primer documento que yo les puse. Bueno, ahí está lo que dice uno de los comentarios y editores que hace todo un comentario acerca de esta inversión, por así decirlo, de la nota. ¿Sí? Porque se empieza. ¿Estamos? Sí, pero me salió otra cosa, perdón. No, por favor. Breve, larga. Hizo malo recién. Sí. Para. Si no ¿Cómo se pierde se disuelve en am de ánima, o sea, si no se cosa menor? acopla a la primera Es palabra de breve, antes, y dos largas. De ahí deriva esto. no me dan las breves, se me sobra Sí, la sí. breve. A ver, Porque yo hice, Breve, o sea, larga. a ver, mira. Acá sí. Sí, bien. Acá se puso en esta sí. porque después de la Sí. cesura, La la breve, brevedad, la breve que corresponde, la doble que corresponde, la doble que corresponde, igual. la larga que Sí, sí, corresponde hay que y la hacerla. larga esta que se disuelve. Como que el ánima no está Sí, todo sí, 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 vinculado. sí, sí. Hay que No, hacerlo. vaca. Animagens. Ese es el pie que Furibunda simula tiene que ir así negans, porque podemos decir que es el así. pie. Wagawadit animagens. ¿Por qué quedó la A de ánima? No son Bueno, una pregunta. acá tiene 4. Acá tiene 4. Sí, pero el guarda las breves. Eso puede, ya vuelvo a insistir, hay quienes ponen el límite del pie acá y hay otros que lo ponen en la sílaba siguiente. Yo les expliqué por qué. Sí. La posibilidad de que esas dos breves estén representando una larga del cónico a minore. Eso es lo que Ese es el punto. Yo preguntaba. ¿Vamos? Esa pregunta tiene que ser si está pasando lo mismo en el tercer Sí, sí, a veces hay, digamos que por eso que hay quienes no te ponen ningún límite más que la cesura. No le ponen, no hacen la delimitación de los pies. Hay algunos que directamente ponen el metro seguido sin división. Uno de ellos es Crucius, que no te hace la división entre los distintos pies, solamente te pone las cesuras. Una pregunta. ¿Y el último pie cómo se supone que es? Ese cataléptico, ese que está incompleto. Claro, pero. Y faltaría lo que vos, el último pie, se supone que es así. Ok, entonces. ¿Qué quiere decir? Que te falta por lo menos una larga más. Te faltaría una larga. Este es O el sea que punto. en el último, en general, cuando digas breve, Breve, ampex. breve, O algunos, como si te ponen antes el límite, te quedarían tres breves juntas. claro. O te quedan 2 o te quedan 3. Según donde vos pongas la barra limitando el metro. Sí, el pie métrico. Bueno, muy bien. Borramos y ya está. Muy bien. A ver si se animan ustedes para la próxima, que va a ser el viernes, a seguir un poco con la cuestión de la métrica. ¿Sí? A ver si hacemos, aunque sea algún versito más. Nos queda uno más antes de la. Es maravilloso, está acompañada Claro, de Hueruti. conductora, como conductora, yo puse conductora por los sombríos bosques. Este es magnífico, ¿eh? Esto que es muy resaltado por la crítica, el hecho de que aparezca, ¿no es cierto?, comparándose o comparándola con una ternera. Con una ternera. Fíjense el hecho de que aparezca ese Hueruti, que por supuesto es la forma reforzada, que tiene un carácter arcaizante, ¿no? Es la conjunción comparativa, ¿no es cierto? Y dice como una ternera, ¿no? La comparativa la tenemos acá, en realidad. Solamente, si quieren o no, podemos hacerla extensiva, ¿no?
pero pienso que las comparativas suelen ser tan reducidas que simplemente es ese Welut Yuhuelta, ¿no? Como una ternera, dice, evitando, fíjense ustedes la presencia de estas labiovelares acá, es impresionante, ¿no? Welut Yuhuel Kawitans, como una ternera evitando indómita. Observen ustedes de nuevo todas estas construcciones participiales, ¿no? Funcionando como predicativos, pero a su vez internamente indómita es un predicativo de Huitans, evitando indómita el peso del yugo, ¿sí? Como una ternera indómita quizás, ¿no? Indómita podría también estar modificando a Yuhuelta. Por lo cual me hace pensar estas dos posibilidades para entender esta construcción comparativa. O la hacemos extensiva a todo el verso, o simplemente la consideramos ocupando Yuhuelta, ¿no? Como una ternera evitando indómita el peso del yugo, ¿sí? Y es una comparación muy destacada por la crítica, ¿no? Porque es evidentemente una animalización del propio Atis, y como podemos ver una vez más utilizando estos adjetivos en género femenino. Y bueno, si quieren, hacemos la métrica. A ver, Huelutí, ¿sí? Larga. Claro, ojo que acá esta es una semiconsonante, ¿no es cierto? Entonces, Huelutí, Yu. Y hay otra, por eso les digo la cantidad, la alteración de estas labiovirales que tenemos acá. Y acá está la larga, ¿no es cierto? Claro, está trabada. Está trabada. Breve, larga. Huelutí Yuhuel Kawitans o Huelutí Yuhuel Kawitans. Breve. Indobitayugi. Y podríamos pensar acá, ¿no? Indobitayugi. Huelutí Yuhuel Kawitans o Nus Indomitayugi. Así lo sugiere alguien como Crucius, Así lo sugiere. Y uno podría pensar acá o acá las alternativas de dónde cerrar el pie, ¿no es cierto? Bueno, esto es uno de los versos más recurridos, ¿no es cierto? Y esto, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Bueno, a ver, intenten. Bueno, justo en el que viene hay una contracción.